felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con una persona que tengo años de conocer, una persona con mucha trayectoria política en este país, una persona que nos acompañaba antes constantemente, pero por problemas de trabajo, horario y todo lo demás, teníamos rato de no platicar y conversar con él. Y ahora está de regreso en la política activa. Él es miembro de la Unidad Democrática, que reúne al Partido Conservador, al Partido Social Cristiano y al grupo llamado Los Independientes, que participaron en las primarias que se organizaron o que fueron organizadas por Hagamos Democracia. Primarias que generaron una enorme controversia. Pero estamos a estar hablando con Cairo, estamos a estar con el expresidente de la Asamblea Nacional, don Cairo Manuel López, el doctor Cairo Manuel López, con él vamos a estar haciendo un análisis desde el punto de vista de la unidad democrática, qué le preocupa de este proceso electoral, cómo ven el proceso electoral. Ellos dijeron en un momento dado, inclusive al principio, de que si este proceso electoral no reunía las expectativas de transparencia necesarias, también ellos considerarían no participar. Esa era una de las opciones que estaban hablando, eso lo dijo tanto el presidente del Partido Conservador como lo dijo en su momento dado el candidato a la presidencia por el Partido Conservador, Eric Cabeza, el doctor Eric Cabeza. Así que vamos a estar hablando con ellos alrededor, ¿qué hizo a Cairo? Volverse a la política, volver a un proyecto de la Unidad Democrática controversial, con una figura muy controversial, muy cuestionada, como el presidente del Partido Conservador, el doctor Alfredo César. ¿Y qué piensa hacer? ¿Y qué piensan alrededor de esto? Así vamos a ir teniendo, y le vamos para ustedes, amigos televidentes, van a tener la oportunidad de oír los puntos de vista de todos los partidos políticos y movimientos políticos. Hemos tenido la oportunidad de presentarle al PLI, ¿verdad?, que ahora preside Pedro Reyes. Hemos tenido la oportunidad de presentarle a el movimiento de Vamos con Eduardo, el grupo de la coalición que coordina Eduardo Montealegre. Hemos tenido la oportunidad de oír al Partido Liberal Constitucionalista, aunque lo vamos a invitar a otra nueva segunda ronda para que vea sus puntos de vista. El día viernes vamos a tener la oportunidad de oír lo que opina el movimiento Unidad con Dignidad, que preside Edgar Matamoros. Y estamos tratando de conseguir inclusive los puntos de vista del Frente Sandinista. Hemos girado invitaciones tanto a Bayardo Arce como a Edwin Castro, como a cualquiera de los miembros del Frente Sandinista que quieran venir a exponer sus puntos de vista. Antes de entrar con Cairo, un par de comentarios. Y desgraciadamente no son positivos. Cada día que pasa, los movimientos que se están dando en este proceso electoral, lo que hacen es echarle leña al fuego a aquellos que la señalan por falta de transparencia. Cada día que pasa, cada nombramiento que está haciendo el Consejo Supremo Electoral en los comités electorales departamentales y municipales están siendo cuestionados por la oposición. Están apareciendo miembros que en el proceso electoral pasado, en las elecciones del 2011, representaban al Frente Sandinista en este tipo de funciones y ahora lo están inscribiendo como representantes del Partido Liberal Independiente que preside el doctor Pedro Reyes, cuestionando aún más la falta de transparencia, cuestionando aún más la falta de pluralismo que va a haber a la hora de defender el voto. Por ejemplo, en Granada, Gil Ortega, el que era presidente, que nombrado presidente del CED, Gil Ortega, fue el primer miembro del Frente Sandinista en el 2011. Ahora es el presidente del PLI que preside Pedro Reyes, pues el único PLI que hay. El primer miembro es del Frente Sandinista y el segundo miembro es un representante del APRE, que es un aliado disfrazado del Frente Sandinista. ¿A dónde va la oposición
tener voz y voto a la hora de discutir cualquier cosa que pueda pasar en los comités electorales departamentales. Y tengamos en cuenta que de acuerdo a la ley electoral, las decisiones se toman en el territorio. Las impugnaciones empiezan y los cuestionamientos empiezan a poderse hacerse en la mesa, de la mesa a los consejos electorales municipales y la última decisión a los consejos electorales departamentales. Eso es lo que dice la ley. Ahora el Frente Sandinista está controlando casi los 3 miembros, o los 3 miembros de cada comité electoral municipal y cada comité electoral departamental. ¿A dónde hay la transparencia en este proceso? Le vamos a preguntar al doctor Cairo Manuel López cómo puede creer o si va a creer la unidad democrática que ellos presiden, la unidad democrática que él es parte, cómo va a buscar, dónde va a conseguir la transparencia deseada para que sus votantes salgan a votar. Por otro lado, las consecuencias de esto van a ser a mediano y a largo plazo. ¿Qué dejó el exabrupto o la decisión que tomó el presidente Ortega a la hora de expulsar a 3 funcionarios de los Estados Unidos? Porque el presidente Ortega cree fielmente que hay una conspiración internacional para acabar con los gobiernos de la izquierda, que comenzó en Venezuela, que comenzó después en Brasil, que en Argentina, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Es más, me comentaban hace un par de días miembros del Frente Sandinista de que hace unos meses, hace un poquito, casi un año, el presidente Ortega tuvo una reunión con el presidente de El Salvador y el presidente de Honduras, aquí en Nicaragua. Y que en esa reunión, el presidente Ortega le dijo a los 2 presidentes y le recomendó al presidente de Honduras y al presidente de El Salvador que no permitieran bajo ninguna condición que se crearan en sus respectivos países la comisión especial que se creó en Guatemala, que a última hora fue la que decidió la destitución del presidente de Guatemala. Pero ya en Guatemala, en Honduras ya se estableció, en El Salvador se está estableciendo. Y como premio a estos países, los Estados Unidos le están dando 150 millones de dólares a cada uno para la lucha contra la mara y la lucha contra la delincuencia en Honduras y en El Salvador. Aquí en Nicaragua no creo que eso llegue a prosperar, ni porque los mismos nicaragüenses aceptemos, creo yo, no solo el gobierno, pero el presidente Ortega cree que hay una trama y estos 3 funcionarios, uno de estos 3 funcionarios era miembro de Homeland Security, de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces él decía, según me estaba diciendo mi fuente, que él creía que esta persona venía a buscar información sobre las exportaciones, sobre el sexo, sobre negocios, para después usarla en contra del presidente, del gobierno del presidente Ortega, y por eso lo mandó a sacar. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas que estamos pagando los nicaragüenses? Primero se congelaron las certificaciones para la zona franca. Es cierto que la mayoría, gracias a Dios, de la zona franca ya había pasado el proceso de certificación, pero hay un buen porcentaje que no tiene la certificación de que viene de aquí en adelante, creo que de agosto en adelante. Eso se congeló. Se congelaron las certificaciones para las exportaciones de café. Se congelaron las negociaciones que habían con los maniceros, que acordémonos que desde hace un par de años, por lo menos un par de años, los maniceros que es un rubro que ha venido creciendo en este país, han venido denunciando la competencia desleal que hay en los Estados Unidos, donde los Estados Unidos le fijaron un precio sumamente favorable a los productores de maní de los Estados Unidos, que pone en desventaja a Nicaragua. Entonces Nicaragua había amenazado inclusive ir con la Organización Mundial de Comercio, como es una de las alternativas que tienen. Pero en estas negociaciones, y como la muy buena relación que había, o que hay, en la parte de comercio entre Nicaragua y los Estados Unidos,
el sector privado de Nicaragua había logrado que hubiera un tipo de como compensación de $3 por quintal. Eso quedó congelado, ya no se está aplicando, ya no se va a aplicar. ¿Qué es lo que debería hacer este país? Si realmente quiere defender a los productores y a los nicaragüenses, mandar una comisión de alto nivel a los Estados Unidos a buscar cómo limar aspereza. Y eso no significa que Nicaragua está agachando la cabeza o que se está sometiendo. Es una práctica normal, común. ¿Cuántos de ustedes, amigos televidentes, tienen negocio? Y tienen clientes que son sus mejores clientes y clientes normales. A tu mejor cliente, vos le das trato preferencial. Y si por alguna razón tu mejor cliente se molestó con vos, vos lo vas y lo visitás. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué te molestó? ¿En qué metí la pata? ¿Qué te puedo ayudar? Decime qué puedo hacer, pero quiero que continuemos, que me sigas comprando, porque me interesa, sos mi mejor cliente. Esa es la misma relación que hay entre Nicaragua y Estados Unidos. Estados Unidos es el mejor cliente de Nicaragua, por muchísimo, que cualquier otro país. Y la función del presidente Ortega es como una empresa. Él es el gran administrador y los nicaragüenses somos los accionistas. Y la obligación de él es que este país, que esta empresa le dé los mejores resultados para los accionistas. Vamos a ver si lo hace. Todavía los productores de leche y los productores de queso están esperando una posición firme ante Honduras. Que por cierto, dicen que ayer vino el presidente de Honduras aquí a Nicaragua, no he confirmado esa noticia. Ojalá que se haya resuelto la problemática de que tienen bloqueado a los productos lácteos de nosotros hacia Honduras y la carne, que ha causado pérdidas millonarias en este país. Vamos a continuar, vamos a ir a oír el editorial del presidente del COSEP, corte comercial, y regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López, miembro de la Unidad Democrática, posible candidato a diputado por la Unidad Democrática, que tiene al Partido Conservador, a los socialcristianos y a un grupo de independientes. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. A lo largo de nuestra historia, en la relación entre Nicaragua y Estados Unidos, aunque no ha dejado de estar marcada por la controversia política, lo que ha prevalecido es el vínculo entre dos socios por nuestra cercanía geográfica, por nuestros compatriotas viviendo en aquel país, por nuestros mercados complementarios, entre otros factores. En COSEP, debido a esos lazos, hemos venido impulsando un mayor acercamiento en la relación con Estados Unidos. Esto se ha traducido en una relación cada vez mayor que se ve reflejada en diferentes áreas. La gran mayoría de los nicaragüenses conocemos de los resultados económicos del país en los últimos años. Sin embargo, no tantos conocemos de la relevancia que tiene nuestra relación con Estados Unidos en los resultados alcanzados. Para poner en contexto, durante el año 2015, las exportaciones totales del país, exportaciones FOB más exportaciones de zona franca, según cifras del Banco Central, fueron 4.836 millones de dólares, de los cuales 2.507 millones fueron colocados en el mercado americano. En otras palabras, el 52% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos. Lo anterior no incluye exportaciones a otros mercados, como es el caso de los arneses a México, que una parte de estos son incorporados en las líneas de ensamblaje de vehículos que luego son enviados para su venta al mismo mercado norteamericano, lo cual hace aún más importante ese mercado. Por el lado de las importaciones, el 17% de estas vinieron del mercado americano en el 2015. En cifras absolutas, esto representa un total de 1.018 millones de dólares del total de 5.904 millones que el país importó en ese periodo.
La inversión extranjera directa ha sido uno de los motores fundamentales para el nuevo crecimiento de nuestra economía. En este sentido, hemos logrado diversificar el origen de la inversión extranjera que está llegando al país. Sin embargo, en promedio, la inversión americana sigue siendo de las más relevantes, si no es que la más relevante. En los últimos años hemos visto montos anuales entre 290 y 410 millones de dólares de inversión americana. En el caso de las remesas, el 56% del total que ingresaron al país en el año 2015 tienen como origen el trabajo de nuestros compatriotas que están viviendo en Estados Unidos. Lo anterior significó una inyección en nuestra economía de 666 millones de dólares el año pasado. El último rubro que quiero destacar es el sector turístico, en donde el 29% de los turistas que llegaron al país en el año 2014 son de origen americano. Esto representa cifras de ingresos adicionales para el país de entre 80 y 90 millones de dólares. Si sumamos los aportes de cada rubro que hemos mencionado, alcanzamos un total no menor de 4.500 millones de dólares, lo que significa que nuestra vinculación económica con Estados Unidos es equivalente al 35% del total de nuestro Producto Interno Bruto, que el año pasado alcanzó 12.692 millones de dólares. Por todo lo anterior, hemos venido buscando cada vez más facilitación para impulsar el intercambio comercial. Hemos venido estrechando relaciones con las diferentes agencias americanas vinculadas a nuestros diferentes sectores productivos para acelerar los procesos de facilitación. Es por ello que cuando conocimos de la reciente expulsión de 3 funcionarios americanos, no solo nos preocupó, sino que nos ocupó, ya que hay una afectación directa con nuestro principal socio comercial. En una economía abierta, nuestro principal mercado es y seguirá siendo Estados Unidos. Hoy, este mercado es más importante que nunca ante la caída del mercado venezolano, que en los últimos años había llegado a ocupar un lugar importante para nuestras exportaciones. Hoy enfrentamos un impasse que tenemos que solucionar de manera muy rápida. No solo tenemos los procesos de certificación de sectores como textiles y café detenidos, sino que esto también atrasa las negociaciones necesarias y vitales en sectores como el maní, el tabaco y la carne. Ya hemos realizado nuestras gestiones ante las autoridades de ambos gobiernos para buscar una pronta solución. Esperamos que el planteamiento de fondo presentado por Nicaragua sea resuelto de gobierno a gobierno con un mecanismo que sea eficiente y no resulte en un nuevo obstáculo para la facilitación que veníamos buscando. A futuro, la forma también debe ser cuidada. Esperamos una respuesta urgente, dada la magnitud de la relevancia del socio, pero sobre todo dada la magnitud del impacto en la generación de empleo y en el crecimiento de nuestro país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¿Le respondemos con besitos? ¡Ay! ¡Oye! ¡Actualización! ¡Nuevos filtros! ¡Snap! 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 ¡Te tallaron en la fiesta de anoche! ¡Fijo que te montan un meme bailando en la mesa! Llegaron los nuevos Smart Packs de Movistar que le cambian la cara a tu celular. Ahora tus paquetes de internet vienen con más megas, más vigencia y precios en Córdobas. Además, Snapchat, Facebook y WhatsApp ilimitados. Elegí divertirte, elegí compartir, elegí conectarte con el mejor internet de Nicaragua. Movistar, elegí todo.
dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Unidad Democrática. Antes de entrar con él, sí quiero recordarle que cualquier pregunta o comentario que nos quiera mandar o quiera mandarle a él, lo puede hacer a través de vía WhatsApp al 88-640111 o vía mensaje de texto, o nos puede escribir a nuestro correo electrónico jaimejarellano@gmail.com. Si se quiere sumar a la gran familia del programa Jaime Arellano en la Nación y quiere recibir este programa a través de YouTube, solo necesita mandar su correo electrónico a @nicasnews.com y al día siguiente podrá estar recibiendo este programa en su correo todos los días para que vea el programa en YouTube a la hora que lo estime más conveniente. También quiero aclararle y decirle a todos los amigos que nos han estado llamando y poniendo correos, una buena cantidad de personas de diferentes municipios del norte, ¿verdad? De Estelí, de Ocotal, de que logramos hablar ayer con la gente de Telecable. Y la situación es la siguiente: Telecable baja la señal de este programa de internet. Entonces, cuando la señal de internet está baja en la zona, ellos, pues, el problema es el internet que reciben. Ellos me dijeron claramente, me dijo el señor Albir, Pablo Albir, nosotros no tenemos nada en contra del programa, no tenemos nada en contra del canal, sencillamente esa es la circunstancia que están. También me dijo que no estaban obligados ellos a tener en el menú de sus clientes, de lo que ofrecen, los canales que no son de frecuencia normales, pues pongámosle. Pero me decía, ese mismo problema lo tuvimos con el canal 8 y lo tuvimos con el canal 4 también, me decía, pero a la hora de las piedras pomas, me dice, claro, nos permitió bajar directamente su señal estos dos canales y ahora se ven normalmente en Telecable. La gente los clientes de Telecable podrán decir si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, o si me mintió o no me mintió el señor Albir, lo cual no creo. Entonces me decía el señor Albir, sí, claro, da el visto bueno, pues con mucho gusto nosotros bajamos la señal de Claro y arreglamos este problema. De lo contrario, me dice, el problema es el internet que viene de Managua, pues de que sale de aquí de Managua para allá. Pero gracias a Dios por lo menos nos dimos cuenta que no hay un boicot ni de la empresa ni del gobierno, como algunos estaban denunciando o especulando. Doctor Cairo Manuel López, bienvenido al programa, amigo. Se nos había perdido. Nos habíamos perdido, pero felizmente hay otra vez un reencuentro. Yo creo que siempre vamos a estar participando, Jaime, cuando me invites, ¿no? ¿Qué te hizo, Cairo? Cuando yo supe que estabas de regreso en la política, me llamó la atención. Yo soy una persona que siempre te he admirado, he aprendido de vos muchísimas cosas, ¿verdad? Y me sorprendió que regresaste. Y me sorprendió dónde regresaste. ¿Qué te motivó? ¿Qué lo motivó a regresar a la política y regresar en una alianza con un partido, pongámosle, que fue mi partido por muchísimos años, y con una figura bien controversial, cuestionada, como es la del doctor Alfredo César? Bueno, yo te diría lo siguiente, Jaime.
La primera motivación fue lo siguiente. Yo quiero heredarle a la edad que ya tengo una Nicaragua distinta a la que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que hay que hacer un último esfuerzo, al menos de mi vida personal, por lograr la democracia en el país. Y yo creo que puedo contribuir precisamente a democratizar Nicaragua. Veamos, Jaime, generalmente se ha manejado casi de manera resignada que no es posible ganarle en las elecciones a Daniel Ortega. Yo he venido sosteniendo que matemáticamente sí es posible. Veamos, en las últimas elecciones solamente participaron un poquito más del 60% del total de los nicaragüenses. La abstención rondó el 40%. De ese 60% que participó, el Frente Sandinista logró el 60%. Matemáticamente eso te da un 36%, lo que quiere decir que el Frente Sandinista no ha logrado superar el umbral del 36-38% histórico. Más aún, gente del mismo Frente Sandinista, ellos dicen que cuentan con un 22% de voto duro. El resto lo consiguen entre simpatizantes, personas que a última hora toman una cierta decisión. Si la oposición nicaragüense, en lugar de dedicarse a herirse mutuamente, a descalificarse, tomara una posición de madurez, de tratar de lograr una unidad en Nicaragua, yo creo que se le puede ganar al Frente Sandinista, aún bajo estas condiciones duras y difíciles, donde el Consejo Supremo Electoral ha venido cerrando las puertas. Y más aún, nosotros hemos insistido como Partido Social Cristiano y como Unidad Democrática en la necesidad de la observación nacional e internacional. Si estas cosas se dan aún sin la observación internacional y sí con presencia nacional, yo creo y soy un firme convencido que se le puede ganar al Frente Sandinista. Por otro lado, Jaime, aquellas personas que sostienen que hay que abstenerse, que no hay que ir a este proceso electoral, están favoreciendo al Frente Sandinista, que su histórico 38% aumente cada día más. Por otro lado, el consejo que te dan las internacionales políticas, las agrupaciones que pesan en el mundo, los centros de observación electoral, las unidades de países, etcétera, lo que recomiendan es participen en las elecciones, no cometan el error de la oposición venezolana que en las elecciones anteriores se abstuvo y le dejaron toda la mesa a Chávez y luego a Maduro para que en Venezuela se instaurara ese régimen que hoy por hoy está en situación sumamente difícil. Pero aquí hay una diferencia, doctor. Aquí una diferencia es que asumamos que la coalición que coordinaba el PLI, que creo que se llamaba Coalición Democrática también, no me equivoco. El PLI Montealegre, digamos. El PLI el que coordinaba, antes de que lo quitaran, pues, sí, que coordinaba la Coalición Democrática, pues, pongámoslo, que ahí aglutinaba a lo que la mayoría de los nicaragüenses considerábamos gran parte de la oposición, pongámoslo. No digamos toda la oposición, pero gran parte de la oposición estaba ahí. De repente, a esa gran parte de la oposición no es que decían no participar. Esa gran parte de la oposición, el gobierno decide a través de decisiones cuestionables o el timing cuestionable de que no tienen vehículos para participar. Y los dos vehículos que podía tener, de repente ya no existen. Entonces no es como en Venezuela, que la oposición decidió no vamos a ir. Aquí le están diciendo a la oposición que querrá ir, no va, papa, no tener vehículos. Parte de lo que acabas de decir, Jaime, coincide con la posición de la embajadora norteamericana Dogu, quien dijo, una parte de la oposición nicaragüense no va a participar. Si leemos, quiere decir que la oposición nicaragüense, el resto que no ha sido inhibido de participar, podrá participar. Ahí donde viene, por eso, usted decía, aquí donde viene el gran reto, ¿verdad? Porque yo no tengo duda que usted es opositor.
Se lo digo sinceramente y espero no estar equivocado. Gracias, Jaime, siempre ha sido así, ¿verdad? Desde muchacho he mantenido una línea democrática en Nicaragua. Pero hay cuestionamientos alrededor del Partido Conservador, que me duele porque fue mi partido por muchísimos años. El Partido Conservador en las elecciones pasadas, los otros partidos de la oposición señalaron y demostraron que el Partido Conservador llevaba candidatos que ya habían muerto. Había miembros, habían inscrito gente que ya estaba muerto y sabía que estaba muerto, que habían llenado los fiscales con gente del Frente Sandinista y lo denunciaron. Y además lo de los muertos, ahí se lo sacaron, pues me sacaron creo que una lista de 10 o 12. Entonces hay un enorme cuestionamiento alrededor si el Partido Conservador es realmente opositor o no es opositor. Jaime, y usted es parte sí. de esa unidad democrática. Entonces la pregunta es, ¿cómo van ustedes a demostrarle a ese gran porcentaje independiente, ¿verdad?, que a lo mejor quieren votar por la oposición, que aunque se haya ido el grupo que lidera la coalición democrática no participe, aquí hay una oposición, que ustedes son opositores? ¿Cómo demostrarle? Bueno, en primer lugar, Jaime, hay que ver las personas que van de candidatos. Las personas que van de candidatos por los departamentos fueron legitimados a través de unas primarias cuya observación la tuvo Hagamos Democracia. 1. 2. Más de 20,000 ciudadanos se inscribieron para elegir a esos candidatos. Votaron cerca de 6,300 personas. Dificultades de último minuto, mesas electorales que no estuvieron en su momento abiertas, pero hubo una participación de parte de 6,300 nicaragüenses, que es totalmente distinta. Cuestionada por uno de los por el doctor Moisés Hassan, ¿verdad?, uno de los partidos que estaba ahí, que pues dijo, me voy porque esto es, ¿cómo se llama?, tigre suelto con burro amarrado. Sí, bueno, esa es una opinión personal de Moisés Hassan, persona a quien yo aprecio, respeto, por su honorabilidad y su trayectoria, pero no comparto ese criterio, ¿no? Creo que Moisés Hassan tomó una decisión sumamente precipitada cuando no se aceptaron todas las condiciones en el momento que él quería. Bien, por otra parte, diría lo siguiente. Esas personas que salieron electas, 6,300 nicaragüenses, contrasta notablemente con otros grupos políticos en que solamente los escogieron como candidatos a diputados 52, 60 personas y en el otro caso alrededor de 12 personas. Aquí encuentro yo, un estilo distinto de comenzar a hacer la política en Nicaragua. Por otro lado, sobre los cuestionamientos por el Partido Conservador, yo te recomendaría lo siguiente, Jaime. ¿Por qué no invitas a Alfredo César, que es el presidente de ese partido, y dialogan esas cosas ante la población? Porque yo le hago porque usted es miembro de esa unidad. Sí. Y como miembro de esa unidad, me imagino que ustedes tienen consejo político o se reúnen y entonces ustedes, conociéndolo cómo trabaja, incluso de toda la manera, los pros, los contras, qué no pueden decir, qué me van a decir, cómo respondo, cuál es la verdad, cómo me salgo de esta y por dónde me voy. Sí. Por eso es que le hago la pregunta. Bien, al menos la experiencia o hasta donde yo conozco la situación del Partido Conservador en los últimos años, no lo vi participar en el pacto político Ortega-Alemán. Y sí, buena parte de personas que están en estos grupos que reclaman para ellos ser oposición, allí estuvieron presentes. Eran altos funcionarios y no cuestionaron en su momento ese pacto Ortega-Alemán. Y en las últimas elecciones, y creo que esta es una verdad histórica también, el Partido Conservador participó en la alianza con el Partido Liberal Constitucionalista. Sí. Entonces, me resulta difícil. En la última no participaron. En la elección del 2011. En la elección, pues, en el 2008, el 2011, cuando lo acusaron de muerto y todo lo demás. Sí. Pero supongamos, sí, pues debemos esto para preguntarle si alguna vez acepta Alfredo César venir aquí o cuando venga
el doctor, el mismo candidato a la presidencia, que espero tener el programa, que es miembro del Partido Conservador. Sí, sí. Usted decía en su comentario, aquí va a haber el gran reto es no promover la abstención. ¿Usted cree, y la Unidad Democrática cree, que este proceso electoral tiene los mínimos requisitos de transparencia necesarios para que los simpatizantes de ustedes puedan ir a votar y que el voto va a ser contado realmente como lo están depositando? Hay grandes interrogantes, evidentemente. Hay desconfianza. Sin embargo, veamos voces sensatas en el país. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica está llamando al voto. Sabe, la Iglesia Católica sabe, y así lo ha dicho claramente, que el voto ha sido una lucha histórica en el mundo. Desde que la democracia se abre camino con las grandes revoluciones inglesa, francesa, norteamericana, la lucha ha sido por abrir esas compuertas que se le han puesto para que la gente participe. La Iglesia lo que está diciendo ahorita, doctor, perdóname que lo contradiga en este punto, es que no se puede cerrar los espacios y que deben de haber procesos electorales transparentes, permitiéndole que el que pueda correr, corra. Cuando le preguntaron al cardenal si él iba a votar, dijo, no sé todavía, estoy esperando que Dios me ilumine. Sí. Eso no es llamar al voto, ¿verdad? Sí. Lógicamente no creo que llamen a la abstención. Sí. Eso no lo creo tampoco que la Iglesia llame a la abstención. Lo que sí hay es un fuerte cuestionamiento a este proceso electoral que cada día que pasa es más negro. Sí. Creo que tenemos un par de lecturas distintas en este momento, Jaime. Yo interpreté, de acuerdo a lo que dijeron los obispos, que hay que participar y hay que ejercer el derecho al voto. Otra cosa es que existan nubarrones, como también tampoco coincido con la Iglesia Católica cuando dice que aquí se va hacia un régimen de partido único. ¿Por qué razón? Históricamente el Frente Sandinista, el momento en que ha tenido mayor poder y control sobre los ciudadanos y donde se ejerció de manera brutal, diríamos, una dictadura en los años 80, nunca el Frente Sandinista se convirtió en partido único al estilo Corea del Norte, al estilo Cuba. Lo que hubo fue el modelo de partido hegemónico rodeado de algunos cuantos partidos políticos minoritarios, que muchos de ellos en este momento que colaboraron con el Frente Sandinista en los años 80 están en estas coaliciones. ¿Cuál es la diferencia? Y me refiero no a la unidad democrática, sino a otras coaliciones. ¿Cuál es la diferencia? En 1984, en la elección de 1984, yo me acuerdo que usted me contaba la historia, yo no estaba en Nicaragua, obviamente. ¿O eras muy joven? ¿Ah? ¿O eras muy joven? ¿O era muy joven? Sí, no, sí. Ya había participado en política. Sí. Desgraciadamente, pues tuve que salir del país precisamente por haber participado en la lucha contra Somoza. Tampoco me gustaba la cosa como llevaba este rumbo en Nicaragua. Pero en 1984, la oposición, lo que usted consideraba la verdadera oposición, decidió no participar en el proceso electoral porque lo que decía que eso estaba amarrado. Y lo que iban a participar, lo que estaban haciendo era legitimando un proceso que Daniel Ortega ya tenía amarrado. Y se cuestionaron a los partidos que participaron. Yo me acuerdo que usted, cuando me cuenta la historia, usted mismo cuestionó. Y usted era de los que no participaba, decían que no había que participar, y su partido, o una fracción de su partido, con el doctor Mauricio Díaz, si no me equivoco, participó como candidato a la presidencia. Estoy ahí más o menos. ¿Qué diferencia hay entre las condiciones del 84, ¿verdad?, donde todo estaba amarrado para que el partido del Frente ganara y le dieron unas cuantas asignaturas, como oficialmente le dieron a unos cuantos partidos, le dieron diputaciones, a este 2016? Bueno, en aquella época, el año 84, el Frente Sandinista hizo esfuerzos desesperados para que la oposición, que en ese entonces llevaba como candidato a la presidencia a Arturo Cruz, e iba también una buena participación de los socialcristianos en ese momento, no se llegó a un acuerdo, a pesar de esfuerzos desesperados que se hicieron en Brasil,
para que la oposición participara. ¿Por qué razón? Si salía una manifestación de la oposición, era golpeada por las turbas sandinistas. Si había alguna protesta, era ahogada inmediatamente. Lo mismo sucede ahorita. Yo diría, estamos comparando, comparemos. Sí, en este momento... Comparemos. Sale alguna oposición, alguna marcha de la oposición, le caen a palo. Sí, parcialmente, ¿verdad? Ah. Parcialmente. Bueno, un palo yo no sé cómo puede ser parcial, Sí. ¿verdad? Si te da con un palo, te duele y no te duele parcialmente. Bueno, parcialmente podría ser en algunos casos con el mango, con todo el palo, etcétera, pero también está, diría lo siguiente, no es una situación generalizada en el país. 1. 2. Yo creo siempre de que hay que meter el pie en una puerta cuando se está cerrando con el propósito de abrirla. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lección de 1984? Muchos de estos partidos, el Partido Popular Social Cristiano llevaba precisamente de candidato a la presidencia al licenciado Mauricio Díaz. Y a otros partidos que no quisieron participar, les asignaron diputaciones y las aceptaron, aunque no participaron. Ahí estuvo el Partido Socialista Nicaragüense de ese entonces, el Partido Comunista, el mismo Partido Liberal Independiente del doctor Virgilio Godoy Reyes, ocuparon escaños. El Frente Sandinista en este momento dispone de una serie de pequeños partidos políticos satélites que giran alrededor de él y perfectamente les puede asignar diputaciones. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, el resultado sería sencillamente que habría una voz uniforme, la del Frente Sandinista, una serie de voces totalmente obedientes, que es lo que precisamente los que reclaman actualmente ser oposición realizaron en el primer mandato de Daniel Ortega y en el segundo mandato actual de Daniel Ortega. Recordemos cómo corrieron a reconocer el triunfo de Daniel Ortega y esperando o sin haber esperado que se terminara de contar el voto en el país. Eso es colaboración también, Jaime. Yo creo que aquí se necesita la presencia de personas de una línea rectilínea, valga casi el juego de palabras, que han tenido posiciones democráticas en el país y que puedan influir. Por ejemplo, Jaime, yo hago la pregunta. Habiendo tenido una enorme presencia en el primer mandato de Daniel Ortega y anteriormente cuando colaboraban como consecuencia del pacto Ortega-Alemán, teniendo mayoría de votos en la Asamblea Nacional, ¿por qué no hicieron una serie de reformas constitucionales para completar las reformas del 95? ¿Por qué si teniendo mayoría nunca llamaron a un plebiscito y referendo cuando solo se necesitaba la mitad más uno del total de los diputados y que hubiera sido refrendado por el pueblo nicaragüense, cerrar espacios políticos y abrir espacios políticos para la democracia en el país? Bueno, pero es que ahí está viendo, es cuestión de decisiones, porque usted menciona las reformas del 95 y hay algunos que creemos que las reformas del 95, con todo el respeto que usted se merece, abrieron la caja de Pandora en lo que nos tiene ahorita. Si la reforma cuando ustedes los diputados en las reformas constitucionales del 95 se recetaron, ustedes que no lo tenían en la Constitución, el derecho de proponer y proponerse, abrieron la caja de Pandora. Porque desde que ustedes hicieron esa reforma, todos los poderes del Estado se vinieron cuesta abajo, porque se empezaron a polarizar, se empezaron a crear bancadas. Y entonces empezamos a ver que los diputados se amarraban y me decían, mira, elegime a mí, a mi partido, a este, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo te voy a elegir al tuyo en el Consejo Supremo Electoral. Y entonces para el premio de consolación, al otro me lo mandaban a la Contraloría. Y empezaron a hacerse el bochiche y a repartirse ustedes en la Asamblea Nacional los diferentes cargos en los diferentes poderes del Estado. Esa fue la caja que abrieron en la reforma del 95. Pero ese es otro debate, pues. Ese es otro debate sin que entremos a él, solo las siguientes aclaraciones. ¿Cuál era el sistema anterior?
El sistema del somocismo, el sistema que hereda doña Violeta Barrios de Chamorro y el sistema que utilizó el Frente Sandinista, donde el presidente de la República era la única persona que podía proponer candidatos. Pero solo lo podía elegir la Asamblea. Solo ratificaba la Asamblea, que es distinto. Por eso, elegía. No, el ratificaba. Y el mismo sistema que hay en los Estados Unidos. Pero veamos, el presidente de la República les mandaba a ustedes una terna para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pongamos. Y mandaba a Pedro, a María y a Juan. Llegaba a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional decía, no, ni a Pedro, ni a María, ni a Juan. Va de regreso al del presidente. ¿Dónde falló? Jaime? Entonces, pues, el presidente podía seguir mandando ternas, pero mientras la Asamblea no lo aprobaba, no se elegía a nadie. ¿Dónde falló? Ahí era el balance de poderes. Precisamente no en la Asamblea, sino en los seres humanos. Nosotros tratamos de integrar una Corte Suprema de Justicia con personalidades. Por ejemplo, le propusimos ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia a un jurista excelente, el doctor Roberto Argüello Hurtado. ¿Cuál fue su respuesta? Que no aceptaba porque se dedicaba mejor a su bufete. A Roberto Ortiz Urbina, el mejor procesalista de esa época en Nicaragua, dijo que su bufete le rendía mucho más rédito que aceptar una posición. Y entonces, como las principales personalidades del país no quisieron aceptar indistintamente de si tenían una militancia política o no, hubo que recurrir a otras personas. El problema, Jaime... A diputados. Los mismos diputados se empezaron a elegir. A ver, por ejemplo, uno de los diputados que fue electo y propuesto, no por la Asamblea Nacional, sino por la presidencia de la República, doña Violeta Barrios de Chamorro, fue el doctor Fernando Zelaya Rojas, del Partido Conservador. Nadie duda de las capacidades que tenía en vida el doctor Fernando Zelaya Rojas y fue un buen magistrado. Es decir, la excepción fue la búsqueda de personas políticas, pero la regla general yo creo que es bondadosa por una razón. En un sistema de polarización de dos partidos políticos es fácil ponerse de acuerdo. En un sistema pluripartidista se busca a los mejores hombres. Lo que pasa es que en ese momento los mejores hombres del país no quisieron aceptar. Incluso, planteo lo siguiente. Pero se daban a los diputados los premios de consolación. A mí me propusieron como candidato a la Corte Suprema de Justicia y no acepté porque dije que siendo diputado no me parecía honesto ser candidato en ese momento. Usted fue la excepción, por eso que digo que usted tiene, a pesar de todo, usted tiene un enorme respeto hacia su persona. Pero su partido, que era súper minoritario en la Asamblea Nacional... 6 diputados. Pero muy hábiles, los 6 muy hábiles, los productos de los cuales ustedes presidieron la Asamblea 3 años. Sí. 3 años consecutivos. La mitad del periodo. La mitad del periodo. Sí. Pusieron una magistrada de su partido. Fue un magistrado. Un magistrado. ¿Un magistrado? Sí. Julio Ramón García Vilche, que es un excelente abogado. No, yo estoy diciendo. Sí. Pero salió por las negociaciones y propuesto por diputados, no por la presidencia de la República. Pero de todas maneras, una discusión histórica, digamos. Esa es una discusión histórica que se vino porque usted mencionó lo de la reforma. Lo de la reforma, ¿cómo va a ser? Porque hay gente, y lo estábamos comentando, ayer estuve platicando con varios empresarios, sumamente preocupados por la no participación de la oposición en este país. Decía Jaime... de un sector de la oposición. Bueno, que yo le llamaba, pues, pongámosle que, vamos a hacer, que Eduardo ha tenido, o el movimiento que coordinaba Eduardo, había tenido la habilidad de que la mayoría cree que ellos eran la oposición, pues, pongámoslo de esa manera. Y no consideran al Partido Conservador, ni consideran hasta el momento al PLC como opositores. Ese es un gran reto que ustedes tienen, pues, ¿verdad? Demostrar que pueden ser la oposición. Y decía, estamos sumamente preocupados. No puede ser que se vaya a un proceso electoral sin una representación de la oposición. Algo hay que hacer. Decía, es más, decía un empresario, ven, de contacto partidito, que por ahí no habrá uno que se pueda comprar, hombre. Pues como cuando se compra una empresa en crisis y una empresa mayor. Una de esas sociedades que se compran de libro. Sí. ¿Verdad? Así es, o sea, hay preocupación. ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque eligieron a un candidato a la presidencia joven, pero desconocido. ¿Verdad?
Entonces vos le vas a decir al empresariado, al sector, al pueblo de Nicaragua, que vote por el doctor Eric Canales. Eric Cabeza, en vez de por Daniel Ortega, cuando la gran mayoría de los empresarios te dice que económicamente hablando, el presidente Ortega lleva el país por el buen camino. ¿Cómo va a convencer que no le den el voto a Ortega, al presidente Ortega, y se lo den a Eric, cuando es alguien desconocido? No lo conocen, nadie sabe su capacidad, etcétera. Una campaña política se gana en base a lo siguiente: un buen candidato, saber llegar a la población con ese candidato y apoyos económicos, evidentemente. Es más fácil promocionar un candidato que no es suficientemente conocido que un candidato conocido con una percepción negativa. Sí, cuesta el triple de trabajo. Hay un trabajo mucho mayor. Yo creo que en este momento el candidato de la Unidad Democrática es un abogado joven y el país reclama participación de la juventud. Es un profesional, tiene una trayectoria, diríamos, de honestidad, y además de eso es un rostro nuevo en el país. Aquí yo he escuchado en tu programa a la juventud, etcétera, de decir necesitamos caras nuevas. Ok, se está presentando una cara nueva y joven además. Va acompañado de una señora vicedecana de la facultad, que ha sido vicedecana de la facultad de la UAN, una intelectual, doña Virginia, y yo creo que es muy factible, muy posible lograr convencer a buena parte de la oposición en Nicaragua y de esos sectores que no han tomado decisión que sí vale la pena esta opción política. ¿Por qué razón, Jaime? Porque es necesario darle la batalla al Frente Sandinista. Yo parto del hecho siguiente. Primero, su fortaleza no es tan considerable, y lo dije matemáticamente, para ganar las elecciones. Segundo, el alineamiento, llamémosle así, usando casi un lenguaje astrológico, el alineamiento de los astros externos están comenzando a poner en una situación difícil al gobierno de Ortega, que no la tenía en 1984, que no la tenía hace algunos años, pero que la situación le comienza a ser difícil. Es decir, en la tienda de campaña del Frente Sandinista pesan en este momento diversas agendas. ¿Qué está ocurriendo realmente en las negociaciones de Cuba? ¿Cómo va a ser el desenlace de Caracas? ¿Qué va a pasar? Comenzaron las negociaciones entre los Estados Unidos y Maduro. Ajá. Ayer llegó Shannon a Venezuela y bueno, pues estas cosas quiere decir que de repente... Una figura no extraña para Nicaragua, ¿verdad? No es extraña para Nicaragua, sí ha tenido participación en la vida política. Y por último, la gran incógnita: ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Trump o Hillary Clinton? Y según dicen algunos, el Frente Sandinista le está poniendo velas a los santos para que gane Trump y no Hillary Clinton, porque ella sí conoce la situación de Nicaragua. Y no le tembló el pulso a la hora de quitar la cuenta del resto del milenio, ¿verdad? Que la gente de Occidente, chinandeganos, leoneses y parte de la población de Managua, pues pudimos haber tenido una mejor carretera hacia el tramo Izapa-Nejapa, pudo haber sido de una mejor calidad todavía. ¿Cuál es el principal eje de ustedes, doctor? Bueno, el principal eje está en la venta de la idea de que Nicaragua sí es posible rescatarla hacia la democracia, pero principalmente ejes económicos. En los ejes económicos está el combate por un mejor nivel de vida, que la población tenga verdadero acceso a lo que se ha dado en llamar la cesta, la canasta básica. 1. 2. Que haya acceso al agua potable en este país. Afortunadamente estamos teniendo un buen invierno, pero había un clamor y existe ese clamor nacional por el agua. Tercero, la búsqueda y creación de empleos en el país. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver si su candidato y tener la oportunidad ahora que comience la campaña de tenerlo aquí para que pueda ponerlo sus puntos de vista, sus ejes de campaña, a lo mejor la fórmula presidencial que iba a estar acompañándonos de los puntos de vista. Doctor, ha sido un placer tenerlo por aquí nuevamente. Igualmente. Le deseamos suerte para usted y suerte para Nicaragua, pues en este proceso electoral. Nos vemos el día de mañana
No sé si que nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Ven en privado a felicitar. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.